Vamos a concluir hoy con la quinta sinfonía de Schubert. Les platico de Schubert. Como les digo, en cuanto a sentido, es un Schubert mucho más optimista. Creo que lo mencioné el sábado, y si no, lo he pensado muchos años, que si pudiera describir esta sinfonía en una sola palabra, sería frescura. Frescura, alegría, ligereza, optimismo. Un Schubert diferente al dramático Schubert que conocemos, maravilloso en todos lados. Pues resulta que tratando de encontrar historia de esta sinfonía, que es Deutsch 1485. Schubert muere a los 31, aquí apenas tiene 19 años, o sea, definitivamente está joven. Y se estrena, fíjense, hasta 13 años después de la muerte de Schubert. Tiene 9 sinfonías, inclusive antes llegó a haber la 9 era la 7, llegó a haber problemas de numeración, pero hoy son básicamente 2 ciclos. Un solo ciclo es de la 1 a la 6, y luego son la 7, la 8 y la 9. La 7 yo no sabía, igual que la 8 también es inconclusa. Va a estar interesante escuchar la 7. Pero esta quinta, que por alguna razón teníamos ese disco, porque esta la conozco desde casa de mis papás, ¿por qué tenían la quinta de Schubert y no la sexta? No tengo la misma idea. Pero la séptima, qué sé yo. Pero leyendo dicen que, acuérdense que Schubert es el puente entre el clásico y el romántico. Dicen que es la obra más clásica de Schubert. Inclusive es bastante, acuérdense que siempre les digo que Schubert es como en miniatura. Bueno, en esta sinfonía efectivamente no usa ni clarinetes, ni trompetas, y fíjense qué raro. A ver qué tanta falta sí o no nos hace. No usa timbales, tambores. Ahora, dicen que de toda su obra es lo más parecido a Mozart, será, pero que tiene un feliz optimismo, que lo único que sigue siendo totalmente schubertiano son sus melodías. Fíjense, estaba yo pensando cuando escribí schubertiano. Hay músicos tan grandes que de ser sustantivos se vuelven en, ¿cómo se dice?, adjetivos calificativos, ¿no? Ya de una obra se dice es schubertiana, es beethoveniana, es bachiana. Imagínense la influencia otra vez de esos grandes músicos sobre los demás, ¿no? Bueno, Schubert para cualquier pianista es la prueba de fuego. Y yo creo que para conocer a un pianista, les repito por enésima vez la frase de Horowitz, Schubert sí conocía el piano y Beethoven no. Pero no me desvío porque hoy lo que vamos a oír es música sinfónica. Oyendo pequeñas partes de la sinfonía me di cuenta otra vez que la orquesta sinfónica y el piano son meros instrumentos. Capté precisamente el mismo sentido que el sábado en 4 cuerdas que aquí con toda una sinfónica. Miren, el segundo movimiento es poético. Bueno, el primero, como les digo, piensen, es alegre, optimista, fresco. El segundo, por cierto, la versión que estuve oyendo y está bellísima, muy, muy poética, es la de Abbado. Da la sensación, la misma que la música de cámara. Pero fíjense, pensé, es más mozartiano que haydniano, dentro que son los 2 grandes clásicos, porque como explicaba András Schiff, Haydn habla, Mozart canta. Uno es poeta, el otro es prosista. Y si alguien puede resolver musicalmente sin necesidad de discurso, ese es Schubert. O sea, tiene una manera de resolver los laberintos musicales con una facilidad asombrosa, como nadie, yo creo, quizás solamente como Mozart. El tercer movimiento, fíjense, a pesar de lo que les estoy diciendo, me sonó como a un Haydn más que a un Mozart, pero un Haydn embellecido. A ver si lo perciben igual. Y por último, el cuarto movimiento, pues es una polka alegrísima. Yo diría que, imagínense que Haydn es un pintor, hizo un cuadro, porque también es el mismo sentido en cuanto a Haydn, tercero y cuarto movimiento.
Imagínense que Haydn hizo un cuadro en blanco y negro y que Schubert le va a dar el color. Así me parece estos dos movimientos. Ahora, ¿con quién lo vamos a ver? Ni más ni menos que con Lorin Maazel. Les platico de él. Nace en Francia, no en París. Hijo, se llama Neuilly-sur-Seine. Entonces es un lugar, creo que hay una estación de metro de París, Neuilly, pero esta es una población sur-Seine, no sé si quiere decir cerca o al sur del río Sena. Nació en 1930 y murió en Estados Unidos, en Virginia, en 2014, a los 84 años. Aparte de director de orquesta, fue violinista y compositor. Miren, nació realmente por casualidad en Francia. Sus papás ya eran norteamericanos, judíos emigrados de Rusia. Y por alguna cuestión de trabajo del papá fueron un tiempo a Francia y allí nació Lorin, pero era básicamente, se considera americano, estadounidense. Entonces, esa es, digamos, su historia natural. Fue un niño precoz desde el principio. Desde niño casi era como el niño prodigio de la dirección en Estados Unidos, al grado que le llamó, dirigió de 12, 13 años prácticamente todas las orquestas, pero leyendo su biografía lo que más me impresionó es que el tremendo Toscanini le gustaba tanto que le permitió dirigir su orquesta. Bueno, debuta como violinista a los 15 años y aparte de ser este nivel de músico, estudia matemáticas y filosofía. O sea, un hombre superdotado intelectual y sensiblemente. Yo diría que de humores muy cambiantes. Ahorita les platico algunas anécdotas, porque yo tuve la enorme suerte de verlo algunas veces en vivo. Les decía, fue el primer director americano y además judío que toca en el Festival de Bayreuth, el Festival de Wagner. Algunos se lo podrían tomar a mal por sus orígenes judíos. Luego, en Salzburgo, debuta en el celebérrimo Festival de Salzburgo, ni más ni menos que con el Don Giovanni. Debuta a los 33 años, es muy joven para ese logro. Luego también dirige en Berlín, tanto en la ópera como en la radio de Berlín. Luego resulta que uno de los músicos europeos, un judío húngaro refugiado, vuelve de una buena orquesta a una orquesta de nivel mundial. Yo con él, entre otras cosas, aprendí los 5 conciertos para piano de Beethoven. George Szell y la Filarmónica de Cleveland. Como saben, Cleveland es una ciudad en los Grandes Lagos, en el estado de Ohio, que tiene muy buen nivel cultural, además. Inclusive es el mejor lugar para cardiología, por ejemplo. Se supone que son los mejores cardiólogos, creo, son de Cleveland hoy en día. Entonces, una ciudad importante con una buena orquesta, pero él vivía en Pittsburgh, o sea, su familia creció y todo en Pittsburgh. Pittsburgh es una ciudad industrial, pero ya en la parte más rural de Pensilvania, ya un bastantito más hacia el oeste de Filadelfia. También yo lo conocí precisamente cuando vino a México con la orquesta de Pittsburgh. Luego regresó, creo que era la orquesta de la radio de París. Y fue una verdadera maravilla. Fue una serie de conciertos. Recuerdo en especial la tercera sinfonía de Brahms, bellísima. Conocí esa vez la quinta de Sibelius, extraordinaria. Pero en la otra, precisamente, y ahí fuimos Eduardo y yo, oímos una quinta de Beethoven, que fue algo de los conciertos inolvidables. Y luego otra anécdota que les he platicado, varias anécdotas de él. Saliendo de la tercera de Brahms, íbamos hacia el estacionamiento y como en esa época era el director de una gran orquesta estadounidense, la embajada de Estados Unidos en México, bueno, estas gentes, un director de ese calado, obviamente tiene pasaporte diplomático
e inclusive supe que se estaba hospedando, pues muy cerca de donde estoy en este momento, en Reforma, en la casa del embajador de Estados Unidos. No, no en la embajada, en la casa del embajador, que es aquí en Lomas Altas. Pues resulta que, no, venía en una limusina, de veras muy impresionante, no sé qué carro era, yo no sé mucho de carros, pero era un carrazazo, tipo el de Trump, así como una limusina elegantísima, bellísima y todo. Y rodeado de guardaespaldas. Y entonces, pues yo lo vi como a 3 metros. Y yo no me atreví, pero Flor le grita, congratulations. Y el gran personaje, con una sonrisa hermosísima, le dirige a Flor un thank you. Tan lindo, de veras nos encantó el hombre. De veras muy, muy, muy sencillo en ese aspecto. Pero una vez, por eso les digo que un carácter muy fuerte, lo vi enojado en una entrevista, sacaba chispas con un crítico musical que creo que hizo una mala crítica de una interpretación en la Filarmónica. Bueno, qué cosa. Un hombre, yo siempre dije de él que era el director más brillante. Recuerdo una vez que llegué a casa de mi primera maestra de música, que en paz descanse, Esthercita Kerlo, y estaba ella viendo un DVD, en esa época era láser, no sé ni qué, pero estaba yo viendo el final de Requiem del Verdi con ella. Y entonces me invitó a pasar. Me pidió que me quedara yo callado. No, qué cosa. Impresionante. De veras, un gran, gran director. Después, consentido de los músicos, que ya ven que no tiene director titular, igual que Leonard Bernstein, consentido de la Filarmónica de Viena. Y él platicaba esta anécdota muy simpática, que cuando logra que ser de los favoritos de la orquesta quizá más adusta, seria y maravillosa, que es la de Viena, le dice al papá y el papá no me dice, hasta que lo nombran director de Nueva York y le dice, oh, that's a job. Ya ven el amor de los neoyorquinos por Nueva York. Bueno, pero resulta que tuve la oportunidad de escucharlo dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. Dirigió todavía después de Nueva York, que yo ya lo vi un poco acabado, todavía fue a Múnich y ahí sí ya tuvo la misma de Celeridad, tuvo que renunciar por motivos de salud. Luego todavía estuvo en Valencia y él organizaba un festival cada año en Estados Unidos, Castleton, no sé ni dónde es, ya debe ser por allí, por Pensilvania, en donde nunca, no tuvo problemas económicos, ganaba bastante bien. Y más que un festival para que fuera la gente a oír música, lo que querían él y su señora, que también sabía mucho de música, descubrir talentos jóvenes, y decía que era lo que más le gustaba en su vida, ese mes o mes y medio de festival, que había música de cámara, ópera y sinfónica, y todo era para descubrir nuevos talentos musicales. Un personajazo, Lorin Maazel, y vamos a oír con él la quinta de Schubert en 4 movimientos. Adelante.
desde el principio se siente la ligereza de la obra. Al mismo tiempo la melodía es tan lógica. Si no les hubiera yo dicho y la oyen, hubieran o no pensado que es Schubert. Yo quizá me hubiera ido con la finta un poquito con Haydn, que nunca hubiera pensado que se podrían juntar. Luego hace bellezas con ritmo y con melodía al mismo tiempo. Luego una fuga que ya se siente fuga bajiana, que ya se siente la profundidad de Schubert. Luego me encantó la manera de coordinar de la orquesta y el ritmo, la interpretación de Lorin me encantó. Miren, no les comenté que cuando George Szell ya se va a retirar, habiendo hecho una gran orquesta a nivel de cualquier europea, a la Orquesta Filarmónica de Cleveland, igual que la de Berlín, para escoger a qué director iban a poner, no lo escogía el patronato, sino los músicos. Y entonces, en una primera votación de todos los músicos, solamente 2 pidieron a Lorin Maazel porque a pesar de ser tan gran director, tenía un carácter, como les digo, un poco difícil. ¿Qué sucede? Que hacen un concurso de varios directores dirigiéndolos y allí sí ganó Lorin Maazel. Aparte de su gran sensibilidad, le ayudaba mucho, y lo notamos yo creo muy obviamente en el tercero y cuarto movimiento tan rítmicos, le ayudaba mucho su formación de matemático y filósofo. Yo creo que son, pues a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero son casi complementarias de la buena dirección, porque en una dirección se plasma la vida. Les platico lo que decía Lorin Maazel, y con eso ya terminamos. Si se fijan, no lee la partitura. Y entonces quizás ha sido uno de los directores más memoristas. Yo siempre les he dicho, y lo sigo pensando, que la memoria de ninguna manera es un sinónimo de inteligencia. Hasta pueden estar reñidos y ser contradictorios. Puede haber gente no muy inteligente con mucha memoria o viceversa, o con ambas o con ninguna. Bueno, pero la cuestión es que él, que obviamente yo sí creo que también eso, independientemente del ejercicio, se trae o no se trae la memoria. Él nació con la suerte de tener una gran memoria. No creo que la hubiera desarrollado a ese nivel. Pero decía que memorizaba las obras porque decía, fíjense qué bonito, me quiero liberar de la esclavitud de las notas para meterme en la música. Eso nos habla de la profundidad de Lorin Maazel. Bueno, pues con eso ya terminé.